Mauricio, ¿alguna vez has comentado algo de que la izquierda argentina y México, en Argentina no sé si lo hace, que regala dinero, no es una verdadera izquierda? ¿Podría explicar más? Puedo y probablemente deba. Y para ello voy a ponerte, yo tenía por aquí, en algún lugar, una, un resumen, ¿sí? Vamos a tomar este, y vamos a ponerle esto. Mira, estos son indicadores de la pobreza multidimensional en México de 2016 a 2024. ¿Qué pasa cuando a la gente le das dinero? Bueno, porque te quedas sin dinero, ¿no? Es decir, si tú pagabas el seguro popular, por ejemplo, pero ahora quieres usar parte de ese dinero para darle directamente a la gente una cantidad al mes o al bimestre, pues ese dinero lo sacas del seguro popular, entonces hay un servicio que ya no das, que ya no impartes. Entonces, porque el dinero no es infinito, ese es el problema, es lo que muchos olvidan. Entonces tenemos aquí indicadores 2016-24. La población en situación de pobreza pasó del 43.2, perdón, es que no veo bien, al 29,6. ¡Wow! Es maravilloso. Se redujo en un 14% la pobreza en México. Sí, pero esa población es menos pobre en cuanto a dinero, en cuanto a ingresos. Antes ingresaba poco o nada y ahora ingresa mucho porque tú se lo regalas. Pero ha tenido carencias a cambio. La población vulnerable por carencias sociales ha pasado del 25% al 32%, un 7% más. La población vulnerable por ingresos se redujo de 7,6 a 5,8. Claro, ahora tienen ingresos, ahora pueden pagar cosas. El problema es que las cosas que pagan son más caras de las que tú les dabas. Por ejemplo, si ellos se pagan el médico, es más caro que lo que tú pagas por ellos en el Seguro Popular. La población no pobre y no vulnerable, es decir, pobre y vulnerable, pasó del 24 al 32,5%. Rezago educativo se mantiene igual. Carencia por acceso a los servicios de salud, del 15% pasa al 34%. ¿Qué quiere decir todo esto en resumen? Mira, para acabar con la pobreza, la izquierda en general supone que lo que hay que hacer es generar las condiciones necesarias para que los pobres salgan de la pobreza. Es decir, que tengan la educación, la salud, la vivienda, las oportunidades y el conocimiento necesarios para salir de la situación de pobreza y entrar a una situación en la que sean autosuficientes. Que sean emprendedores, que sean empleados, si es posible, mejor calificados que no calificados, mejor ser soldador que ser cargador, sucesivamente. Esto implica esfuerzos sociales grandes en educación, en salud, en formación de otro tipo, aparte de la educación de la primaria, secundaria y bachillerato, la formación técnica, proyectos como aquel que se hizo, yo me acuerdo cuando eran las escuelas técnicas agropecuarias, donde las secundarias, los chicos estudiaban en la secundaria, en el campo, estudiaban la secundaria normal, pero al mismo tiempo estudiaban nuevas técnicas agropecuarias. Luego iban con su papá y le decían, mira, vamos a plantar frijol así ahora. Y el papá decía, no, llevamos 500 años haciéndolo así. Si lo cambio, nos podemos quedar sin cosecha. No, mira, papá, tenemos aquí junto tenemos un campo experimental. Mira lo que estamos haciendo con el frijol. Entonces algunos papás decían, pues vamos a intentarlo. Una parte de la parcela la ponemos el frijol, como tú dices, a ver si funciona. O lo ponemos arroz que nunca haya cultivado. Es decir, introducir poco a poco técnicas, métodos y procedimientos que mejoraran la productividad y por lo tanto los ingresos, las ganancias del campesino. Fíjate qué raro suena todo eso. Es una labor a largo plazo, es una labor difícil, es una labor a la que hay que dedicarle muchísimos ingresos que generalmente se obtienen, porque somos la izquierda, de sacarle impuestos a los más ricos que pagan poco. Imagínate que tú tienes una persona que te pide limosna todos los días en la calle, con la manita estirada. Si es una mujer tapada con un rebozo, que lo hacían mucho para que no se viera la vergüenza que estaban pasando por tener que pedir.
y tú todos los días le das una cantidad. Y tú te dices a ti mismo, como López Obrador, la he sacado de la pobreza. Antes de que pasara yo con mis 20 pesos, ella era pobre. Ahora tiene un ingreso de 20 pesos al día. Por lo tanto, desde el punto de vista de los ingresos, ya no es pobre. Eso equivale a 600 pesos al año, al mes. Que ya le servirá más que cero. Ha pasado de ganar cero a ganar 600. Ha salido de la pobreza. ¿Qué pasa el día que ya no pasaste a dejar los 20 pesos? O dólares, o euros, o yenes, o rublos, lo que quieras. Te ha vuelto a estar donde estaba. Es decir, en el proceso de que le estuviste dando dinero todos los días o cada determinado tiempo, su situación mejoró en cuanto a ingresos. Pero es una situación temporal, provisional e insostenible. El día que se te acabe el dinero, te echaron del trabajo, ya no puedes dar 20 pesos, euros, dólares, rublos al día. La persona vuelve exactamente a la posición en la que estaba. Ahora, supongamos que tú llegas con esa persona y le dices, oiga, ¿usted sabe hacer algo? No, pues sí, sé cocinar. Oiga, mire, ¿por qué no le pago un curso de cocina? Y pago 600 pesos al mes para que le enseñen a cocinar, para que pueda entrar como cocinera en una fonda. Porque además de que usted debe cocinar cojonudamente bien, señora, o chingonamente bien, pero tiene que aprender manejo de alimentos, seguridad alimentaria, un montón de cosas que usamos ahora en los restaurantes que pues no se usan en casa. Yo le pago 600 euros al mes, 600 dólares, 600 pesos, y usted va y estudia. Y yo, además, con otras personas pongo una bolsa de trabajo, es decir, hablamos con la gente de las fondas del barrio y para que vayan buscando a sus trabajadores, pues entre la gente que estamos educando a nosotros. Y al cabo de 6 meses, ella sale de su capacitación como cocinera y la contratan en la fonda La Chula Más Mula. Y tú no le vuelves a dar 20 pesos. ¿Cuál fue lucha contra la pobreza y cuál fue postureo? Destrozó los servicios públicos de salud, ha planchado la educación, engañó a los jóvenes con unas universidades que no sirven ni para tirarlas a la basura. La basura te las devuelve con asco. Acabó con una red de servicios sociales insuficiente, equivocada, clientelar, malísima, que había levantado el PRI clientelarmente. Y la empeoró. Esa es la diferencia entre una visión de izquierda y una visión populista, clientelista, donde usted siga votando por mí porque si no, no tiene los 20 pesos de mañana. Mientras que cuando tiene los 600 y ya trabaja en el restaurante y alguno de los egresados de allí ya va a poner su propio restaurante de tu pequeña academia de cocineras de 600 euros al mes, ya no tienes forma de obligarlos a que voten por ti. Entonces tienes que ser demócrata y aguantar por quién votan. Somos socialistas, pero democráticos. Somos socialdemócratas. Y ninguna de las dos partes le gusta mucho a Morena.